Un saludo, ingeniero Arauco y compañeros. Hoy día vamos a realizar la presentación del trabajo integrador 4 del curso de arquitectura de computadoras, que se está basando en el soporte físico y lógico de las computadoras como servidores y redes LAN. Nuestro equipo está conformado por Xiomara Muñoz, Daniel Ramos, Víctor Rueda, Jeremy Toledo y mi persona, Shirley Galindo. Y estos son los 3 puntos que vamos a abordar durante toda la explicación. Respecto al capítulo 1, se va a hablar primero sobre el soporte físico de las computadoras que se usan como servidores de línea de Microsoft y luego lo mismo se va a hacer respecto al lógico. También las líneas de software libre en ambos casos. Ahora, respecto a lo que pueden usar en pantalla de título, mencionaremos que con respecto al hardware se necesita componentes óptimos para el control y la calidad de la ejecución del sistema operativo y sus aplicaciones. De esta manera, se necesita que los componentes como los procesadores, memoria RAM, discos duros, controladores y RAID, estos son los de Redundant Array of Independent Disk, que funcionan mediante ciertos parámetros, por así decirlo, y que nos van a permitir la aplicación de arreglos de RAID para que esta técnica habilite la combinación de varios discos duros físicos en una unidad lógica, teniendo como objetivo optimizar el rendimiento de capacidad y la redundancia de aplicación. Más que todo esto se gestiona y se administra en conjunto de discos duros eh, en un arreglo de RAID. Y estos controladores aportan con la actividad de las operaciones de lectura, escritura de datos en los discos de arreglo. De esta manera se brinda una mayor seguridad e integridad de los datos que se vayan almacenando, ¿no? Y se puede implementar como tarjetas de expansión o como controladores RAID integrados en el mainboard del servidor. Acá cuentan los RAIDs, ¿no? Hay niveles. El RAID 0 distribuye datos en dos o más discos duros, optimizando el funcionamiento de la sobrecarga de la actividad de los discos duros mediante una división entre ellas. Y no existe redundancia, por lo que si un disco cae o falla, ya es imposible que se recupere o se obtenga los datos y se le conoce como strip. El RAID, que se le conoce como mirroring, su aplicación deriva de la utilización de por lo menos dos discos duros para poder duplicar los datos y presenta redundancia. De esta manera, si un disco falla, los datos pueden ser recuperados desde el otro disco. Respecto al RAID 5, se le conoce como stripping con paridad distribuida, que permite el trabajo de una gran cantidad de discos duros, proporcionando un mejor rendimiento y evitando fallos. Y habilita también la redundancia por el cual es posible construir los datos en caso de que haya una falla de disco. Y respecto al RAID 10, se combinan el RAID 1 y el 0. Se puede duplicar datos en una gran cantidad de discos duros, como lo permite el RAID 1, y se mejora el rendimiento con división a una carga de trabajo en los discos como el RAID 0. Ahora, complementando, vamos a retomar el tema de los componentes y podemos implementar la tarjeta RAID, que es importante precisar que cada pieza sea compatible y certificada por Microsoft, garantizando así gran estabilidad y confiabilidad del sistema. Un tema del soporte físico es que es importante rescatar que los servidores de Microsoft en la redundancia, su habilitación permite la disponibilidad, así que optimiza el tiempo de actividad, evitando perder tiempo importante. Además, los componentes que permiten esa funcionalidad pueden ser configurados para que de esta manera sea mucho más manejable el uso del sistema. Respecto a la refrigeración y la energía, también son aspectos importantes, ya que los servidores generan mucho calor y este uso de calor en grandes cantidades, por lo que estos servidores presentan un sistema de refrigeración óptimo para de esta manera tener temperaturas más controladas y no dañar los componentes del sistema. Además, se presenta una arquitectura de energía que permite, a su vez, en el tema de arquitectura y también y esto va a permitir implementar respaldo en caso de cortes de energía. Respecto a los tipos de UPS, son tres: el UPS de línea interactiva, que se encarga de controlar el voltaje de entrada y ajustar la energía que se le asigna al servidor con un regulador, y son perfectas para equipos de escritorio o en pequeñas oficinas.
Los UPS en línea se encargan de suministrar la energía a los equipos que están presentes en el proceso de ejecución directamente desde la batería. Son más costosas debido a que no procesa con un regulador de voltaje y brinda protección constante y una calidad de energía mayor. Y estos UPS son aplicados más en entornos empresariales. Y respecto al UPS de reserva, se encargan de mantener los equipos conectados y solo permiten el uso de la batería en caso de la interrupción de lo que se podría decir flujo principal. Ahora continuaremos la exposición con el soporte físico de las computadoras que se usan como servidores, pero en este caso sería de la línea de software libre. Y en letras generales podríamos decir que ese soporte de línea de software libre se refiere a los componentes, infraestructura y recursos físicos necesarios para ejecutar, distribuir y almacenar el software libre. Algunos aspectos clave de ellos son, uno, el hardware del software, el cual esta línea hace uso de un hardware específico para que puedan funcionar correctamente. Requieren procesadores de altas prestaciones en un componente clave. Los modelos de procesadores más usados en estos casos son los modelos Intel Xeon y AMD EPYC. Y la estructura o la arquitectura con la que deben contar es el x86 ARM o el PowerPC. Hace uso de estos procesadores muy potentes debido a que estos están diseñados para brindar un rendimiento superior. Además, cuenta con una capacidad de procesamiento óptimo. De esta manera son capaces de ejecutar aplicaciones de servidor intensas y de gestionar cargas de trabajo exigentes. Otro de los componentes de hardware que se requiere es la memoria RAM. Al igual que el caso anterior, es considerado un componente esencial dentro del servidor de software libre. Esto debido a que mientras más RAM tenga, podrá ejecutar más programas de manera simultánea. Y es la razón para que se recomienda tener una buena capacidad de memoria RAM para garantizar que los procesos se estén dando correctamente y por ello tener un rendimiento óptimo. La capacidad de estos componentes debe ser proporcional a alguna de las características del servidor, como el caso de las necesidades y la carga de otros trabajos ya sean previstos, ¿no? Por otro lado, es requerido un componente de almacenamiento, los cuales pueden ser tanto unidades de estado sólido, el SSD, o discos duros convencionales como el HDD, los cuales tienen ciertas diferencias en aspectos como relación capacidad-precio, velocidad de rendimiento, entre otros similares. Y específicamente es importante también mencionar que asimismo se debe contar con soluciones de almacenamiento en red NAS o sistemas de almacenamiento de bloques RAM. Adicionalmente, dentro del hardware se pueden encontrar las tarjetas de red, los cuales también son considerados esenciales específicamente en el apartado de la conectividad del servidor. Los servidores de software hacen uso de tarjetas de red Ethernet Gigabyte o 10 Gigabit para garantizar que la conexión tenga una velocidad suficiente para el servidor y que además sea confiable y no sufra problemas a la hora de transferencia de información y la conectividad. Para tener una mayor tolerancia a los fallos, tener un equilibrio de carga, se hace uso de múltiples tarjetas red, que es comúnmente encontrado en entornos empresariales. Eh, Asimismo, es importante tomar en cuenta que los controladores deben ser compatibles con los otros componentes y además deben tener con que la calidad sea necesaria para que los servidores de esa manera se pueda garantizar el rendimiento óptimo y que haya una gestión eficiente del almacenamiento. Para poder contar con energía eléctrica, los servidores requieren de una fuente de alimentación de redundancia y un sistema de alimentación ininterrumpido, pues son fundamentales para asegurar la disponibilidad de la combinación de servicios. Esos servidores de software libre comúnmente están equipados con fuentes de alimentación duales o mixtas, las cuales en un evento fallo de alguna de las fuentes, las demás pueden continuar con la funcionalidad del servidor, evitando la interrupción del servicio. Y por último, deben contar con un sistema de refrigeración, ya que los servidores generan una buena cantidad de calor a partir del procesamiento intensivo.
y la carga de trabajo, y por ello el sistema de refrigeración debe mantener la temperatura de control evitando su sobrecalentamiento. Por ello esos servidores suelen contar con ventiladores de refrigeración. Ahora, continuando con el segundo aspecto clave, es lo del centro de datos, ¿no? Que requieren estar en un centro de datos ya sea especializado y garantice el bienestar y el correcto funcionamiento, entre otras cosas. En cuanto al espacio físico, este centro de datos debe contar con un espacio donde acomodar los servidores racks, equipos de red, entre otros componentes, así como debe estar organizado eficientemente para tener la capacidad de permitir una posible expansión futura. Los servidores requieren contar con una fuente de alimentación que sea fluida y confiable para mantener el funcionamiento correcto. Y los centros de datos de los servidores de software libres estén equipados con sistemas de alimentación interrumpidas, ya sea el SAI o el UPS. De esta manera se brinda mayor seguridad a los servidores protegidos en caso de cortes o revisos de fluido. Si bien es cierto, los servidores tienen como hardware un sistema de refrigeración, eso no es suficiente, por lo que el ambiente físico, de alguna u otra manera, el centro de datos también puede requerir contar con la refrigeración por el calor que se genera allí, y que esos son sistemas que evitarán el sobrecalentamiento para el centro de datos y pueden optar por sistemas de aire acondicionado o una mayor ventilación o refrigeración líquida. Asimismo, la conexión de red tiene en cuenta con una infraestructura de red confiable con alta velocidad, utilizando switches, cables, fibra óptica y conexiones redundantes. Y por último, respecto a la eficiencia energética y la seguridad, podríamos mencionar que consideran la eficiente energética conjunto con altas prestaciones, y que de esta manera hay una seguridad física y de unidades de respaldo y recuperación de datos en los centros de datos, que es un aspecto clave para ello. Bien, continuamos con el soporte lógico de los computadores que usan como servidores la línea de Microsoft. El sistema operativo utilizado mayormente en estos servidores en lo que respecta a la línea de Microsoft es el Windows Server, ¿no? Es fundamental destacar que Windows Server se actualiza de forma constante, por lo que es imprescindible implementar las versiones más recientes de seguridad y parches para garantizar la confiabilidad, estabilidad y la protección del sistema. Vamos a hablar sobre cuatro puntos importantes, lo que es la comunicación, seguridad, monitoreo y mantenimiento y los servicios del servidor. En lo que respecta a las comunicaciones entre dispositivos, se incluye la configuración de red para permitir una integración entre los usuarios, ¿no? Esta configuración va a englobar aspectos como las direcciones IP, el enrutamiento, los firewalls, el DNS, entre otros, ¿no? En lo que respecta al segundo punto, que es la seguridad, se busca proteger el sistema contra diversas amenazas mediante el uso de antivirus y anti-malware que se mantienen completamente actualizados con las definiciones más recientes. Se facilita una efectiva configuración de los accesos a los recursos y se emplean mecanismos de autenticación fiables, ¿no? Como contraseñas, y se implementan los firewalls, entre otras medidas de seguridad. En el tercer punto, en lo que concierne al monitoreo y mantenimiento, es esencial llevar a cabo una revisión periódica del servidor para identificar posibles problemas potenciales como fallos en los componentes, sobrecarga del microprocesador o memoria completamente utilizada, ¿no? Y en el último punto, en lo que es los servicios de servidor proporcionados por Microsoft, se incluyen en lo que es el Microsoft Exchange Server para servidores de correo electrónico, lo que es el SQL Server, que es diseñado para lo que es la gestión de base de datos, el Microsoft SharePoint Server, que se utiliza para la colaboración, la gestión y la administración de contenido, entre otros también, ¿no? Que la elección del servicio a utilizar depende de los requisitos específicos que se busquen cumplir. Bien, pasando a lo que es ahora el soporte lógico de los computadores que se usan
como servidores de la línea de software libre, tenemos que este es el soporte lógico de la línea de software libre, o este soporte abarca elementos y recursos intangibles relacionados como el software de código libre, ¿no? Eh, Estos, por ejemplo, son el conjunto de programas, los sistemas operativos, las herramientas de software usados en los servidores para administrar y ejecutar aplicaciones y servicios, ¿no? Tal como estamos viendo acá abajo, tenemos lo que es el sistema operativo, los servidores web y aplicaciones, las herramientas de gestión, la virtualización y contenedores, y lo último que es, no menos importante, lo que es la seguridad. En cuanto al sistema operativo, en la línea de software libre, los servidores hacen uso de ciertos sistemas de código abierto, ¿no? Siendo Linux un ejemplo destacado, como podemos ver acá en la imagen. También tenemos Ubuntu, Fedora, Red Hat, entre otros. En el caso de Linux se destacan varias ventajas, ¿no? Por su uso en servidores, una de las cuales es su estabilidad y confiabilidad. Estos sistemas han sido ampliamente probados en una variedad de entornos, lo que ha permitido identificar y corregir rápidamente errores y vulnerabilidades, mejorando así su calidad, ¿no? Hablamos de vulnerabilidades debido a que es un sistema de código abierto. Bien, en cuanto a lo que son los servidores web y aplicaciones, dado a que estos servidores necesitan alojar y ejecutar sitios web, servicios y aplicaciones, requieren la utilización de varios servidores web y aplicaciones de servidor. Por ejemplo, tenemos a lo que es el Apache HTTP Server, que es un servidor web de código abierto, ampliamente utilizado y que es compatible con protocolos como HTTP, HTTPS y SSL/TLS, ¿no? Otro ejemplo también aquí tenemos a Nginx, que es un servidor web ligero, pero es muy eficiente, ¿no? Conocido por su escalabilidad y su capacidad para gestionar cargas de trabajo intensivas. En lo que es la gestión de base de datos, tenemos sistemas como MySQL, MariaDB, MongoDB y lo que es el PostgreSQL. Todos son de código abierto y reconocidos por tener una gran eficiencia y confiabilidad en lo que es el almacenamiento de datos, ¿no? Y lo que es para el desarrollo de aplicaciones, se utiliza el lenguaje de programación como PHP, Python, Ruby, entre otros que son también de código abierto. Además, se hace uso de lo que es de lo que es Docker, que es una plataforma de contenedores que permite empaquetar y distribuir aplicaciones en entornos aislados y portátiles. Bien, pasando a lo que son las herramientas de gestión y automatización, en la línea de software libre se emplean herramientas de gestión y automatización para administrar y mantener los servidores de manera eficiente. Entre las herramientas más conocidas utilizadas por estos servidores se encuentran Ansible, que automatiza y administra la configuración, permitiendo definir y aplicar configuraciones de servidores, ¿no? De manera coherente y escalable. Otras herramientas también tenemos a Puppet y a Chef, que permiten escribir código para describir y gestionar la configuración de servidores, ¿no? Para lo que es supervisar el estado y el rendimiento de nuestros servidores, se utiliza Nagios y Zabbix, que generan alertas en caso de problemas. En lo que respecta a la recolección, análisis y virtualización, se emplean Elk Stack, que consta de Elasticsearch, Logstash y Kibana. Ahora pasando a lo que es la virtualización y contenedores, ¿no? Estos servicios o estos servidores aprovechan la virtualización y la tecnología de los contenedores para crear entornos aislados y flexibles. Algunas herramientas disponibles incluyen el KVM, que es el kernel más que todo de Virtual Machine, una solución basada en el núcleo de Linux que permite ejecutar múltiples máquinas virtuales en un servidor físico, ¿no? Esto nos va a permitir crear diferentes o tener, por así decir, diferentes servidores eh, dentro de una sola máquina, ¿no? Por último, tenemos lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Esto es un aspecto crucial en la operación de estos servidores. Se emplea la autenticación y autorización para garantizar que solo los usuarios autorizados
tengan acceso a los recursos del servidor, lo que implica el uso de contraseñas seguras, autenticación de dos factores, certificados digitales y lo que son los protocolos de autenticación como el SSH, que es el Secure Shell. Tenemos la encriptación, la cual va a desempeñar también un papel muy importante en lo que es la seguridad de los servidores, ¿no? Con protocolos como SSL-TLS, que ya lo vimos hace un momento. Las actualizaciones y los parches de seguridad obviamente son muy esenciales también para mantener la seguridad de los servidores, ¿no? Además, se van a abordar también aspectos como la monitorización de la seguridad, la gestión de privilegios, las copias de seguridad y la auditoría para cumplir las normativas de seguridad. Continuando con el capítulo 2, en este vamos a hablar acerca de los conceptos básicos, tipos de redes, topología, dispositivos y componentes. Centrándonos en cuanto a los servidores, tipos de servidores, de redes, tipología, tipos de tipología y por último dispositivos y componentes. Ahora hablaremos acerca de los servidores. En líneas generales, un servidor es un sistema de información o computadora que suministra servicios, recursos o funcionalidades a otros dispositivos o usuarios en una red. La disponibilidad de servicios del servidor se basa en el modelo cliente-servidor, un concepto que permite la distribución de tareas entre distintas computadoras y garantiza su accesibilidad para múltiples usuarios finales de manera independiente. Acá tenemos lo que son los tipos de servidores. Pueden variar según su propósito y los servicios que ofrecen. En cuanto a ello, tenemos servidores de archivos. Estos almacenan y registran archivos, como bien su nombre lo dice, permitiendo a los usuarios acceder y compartir datos en una red. Son comunes en entornos empresariales y facilitan el intercambio de archivos y la colaboración. En cuanto a los servidores de correo electrónico, administra el envío, recepción y almacenamiento de correos electrónicos, siendo utilizados tanto por individuos como nosotros, como por empresas para gestionar sus comunicaciones por correo electrónico. En cuanto a los servidores web, almacenan y entregan páginas web a través de Internet, alojan los archivos y recursos necesarios para mostrar sitios web y responder a las solicitudes de los navegadores de los usuarios, ¿no? Ahora tenemos los servidores de base de datos. Almacenan y gestionan base de datos, permitiendo a los usuarios acceder y manipular datos de manera eficiente. Son esenciales para muchas aplicaciones y sistemas, ya que proporcionan una capa de almacenamiento y recuperación de datos. Seguimos con los servidores de aplicaciones. Estos proporcionan un entorno de ejecución para aplicaciones específicas, lo que permite que funcionen eficientemente al proporcionar servicios y recursos necesarios, como el procesamiento de transacciones, la gestión de sesiones y la escalabilidad. Y por último tenemos los servidores de juegos. Estos servidores alojan juegos en línea y permiten a los jugadores conectarse y jugar en red. Gestionan la interacción entre jugadores y proporcionan servicios para el funcionamiento del juego, como el seguimiento de puntuaciones y la gestión de partidas. Esto está muy de moda. Ahora pasaremos a hablar de las redes. Una red de información, una red de comunicación de datos o también llamada red de computadoras es la interconexión de varios sistemas informativos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico, alámbrico o inalámbrico. Su función principal es compartir información en forma de paquetes de datos que se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios, empleando una decodificación especial. La red traduce los procesos de diferentes computadoras a un lenguaje común mediante estándares de comunicación. Tenemos los tipos de redes. Estos se clasifican por su tamaño y alcance. Tenemos redes de área personal, llamada PAN. Son redes pequeñas que conectan dispositivos personales como computadoras
portátiles, nuestros teléfonos y tablets, el alcance de una red PAN suele ser de pocos metros. En cuanto a redes de área local, que es LAN, son redes que conectan dispositivos en una área pequeña, como una oficina, una escuela o un hogar en nuestra casa, ¿no? El alcance de una red LAN suele ser de algunos kilómetros. En cuanto a redes de comunicación metropolitana, MAM, son redes que conectan dispositivos en una ciudad o región, ya algo más grande. El alcance de una red MAM suele ser de unos pocos cientos de kilómetros. En cuanto a las redes de área amplia, WAN, son aquellos que conectan dispositivos en todo el mundo. El alcance de una WAN puede ser de miles o incluso millones de kilómetros. La segunda clasificación es por función. Tenemos redes de propósito general. Se utilizan para una variedad de propósitos, como compartir archivos, imprimir, acceder a Internet y jugar juegos en línea. Y por otro lado, tenemos redes de propósito específico. Son redes que se utilizan para el propósito específico, como bien lo mencioné, para controlar un sistema industrial o proporcionar servicios de seguridad, ¿no? Son algunos de los ejemplos. Y por último, tenemos por tecnología. Redes cableadas son aquellas que utilizan cables para conectar dispositivos. Los dispositivos de cables más comunes utilizados en las redes cableadas son los cables de cobre y los cables de fibra óptica, esos que conectan los internets también a nuestras computadoras. Y tenemos las redes inalámbricas, son redes que utilizan ondas de radio para conectar dispositivos, y las redes inalámbricas más comunes como son las redes de Wi-Fi o las redes de Bluetooth. Ahora entramos a lo que es tipología. Si bien es cierto, las redes informáticas se utilizan para conectar dispositivos como computadoras, dispositivos móviles, en lugar como oficinas, industrias y hogares. Para garantizar su funcionamiento óptimo es necesario planificar una topología de red. Una topología de red hace referencia a la disposición de la red, incluyendo sus nodos y las conexiones utilizadas para transmitir y recibir datos de manera efectiva y segura. La organización de los elementos de una red de comunicación se puede representar en dos niveles: topología física y topología lógica. En cuanto a la topología física, se refiere a cómo se conectan los dispositivos físicos con cables y antenas. Y la topología de red lógica es la forma en la que fluyen los datos, en la que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Este es el nivel más alto y tiene en cuenta las subredes que existen y cómo se interconectan. Aquí también tenemos tipos de topología. Mencionamos algunas 4, pero en el documento ya aparecen algunas más. Tenemos tipología de bus. Se conectan directamente a un canal de red sin vínculos adicionales entre nodos. Los datos fluyen a lo largo del canal hacia su destino. En cuanto a la topología de anillo, los nodos se conectan en un patrón circular, como podemos ver en la imagen, con cada nodo vinculado a los dos continuos. Los mensajes se envían de nodo en nodo hasta llegar al destinatario. En este caso, esta topología ofrece un mayor rendimiento que la topología de bus, pero los nodos no pueden enviar datos o mensajes simultáneamente. En cuanto a la topología de estrella, todos los dispositivos se conectan a uno central o concentrador que gestiona la transmisión de datos en la red. Permite que todas las estaciones se comuniquen entre sí, pero si el nodo central falla, toda la red queda expuesta y puede desconectarse. Tenemos la topología de árbol. Tiene como punto central de enlace troncal, desde el cual se ramifican los demás nodos. Las ramas se conectan a concentradores secundarios y nodos de control, y los dispositivos se conectan a estas ramas. Es adecuadamente para redes más grandes. También tenemos topología de malla y topología híbrida, que ya puede combinar
otras topologías, ¿no? Ahora pasamos a lo que son dispositivos y componentes. Hacemos referencia a la tarjeta de conexión a la red, por lo general integrada en una computadora o una estación de trabajo. Posibilita la conexión a una red específica. Esto se logra a través de controladores de software compatibles con el sistema operativo y los protocolos de la red. El repetidor son elementos esenciales en la red, ya que se encargan de amplificar una señal de una red débil o de baja potencia para transmitirla con mayor intensidad. Los bridges o puentes de red, estos componentes de redes funcionan como dispositivos de interconexión entre segmentos de redes. Su principal función es unir equipos sin necesidad de utilizar un router, creando así una única subred que conecta varios dispositivos. Esto facilita la comunicación entre los equipos. Los hubs son concentradores, también conocidos como hubs, permiten la conexión de múltiples dispositivos a través de cables, agrupándolos en un solo segmento de red. Su función es actuar como puntos centrales de conexión en una red, compartiendo información simultánea para que todos los dispositivos conectados puedan acceder a los datos. El switch, los conmutadores, son dispositivos generales que interconectan dos o más segmentos de red de manera similar a los que hacen los puentes de red. Permiten la formación de redes de área local, como LAN, Local Area Network. Y por último tenemos el router. Son dispositivos de red utilizados para interconectar diferentes redes informáticas y facilitar la transferencia de datos entre ellas. Actúan como puntos de conexión central que dirigen el tráfico de datos entre los dispositivos conectados a la red. Esto es todo en cuanto al capítulo número 2 y le doy pase a mi compañero para que pueda explicar el capítulo número 3. Bueno, siguiente con el capítulo 3, vamos a ver lo que sería el diseño de una red LAN y el uso del packet trace, ¿no? Del Cisco Packet Trace. En principio, una red LAN pues, se conoce como una red que comparte dispositivos. Es un local area network, ¿no? Una red de trabajo local. Y pues mediante esto nosotros podemos conectar diferentes dispositivos y por lo mismo nosotros podemos comunicar, o sea, transmitir los datos a toda esta LAN, ¿no? Vamos a ver cosas como el Secret Packet Tracer, el diseño de una red, el espacio de trabajo que se maneja, que tiene Cisco, cambio de los puertos de conexión y configuración de parámetros de la red. Primero, ¿qué es el Cisco Packet Tracer? Es pues una herramienta de simulación de redes que lo usan mucho los estudiantes o también los que realizan la instalación de redes, debido a que tratan de simular un poco la tipología y ver cómo va a funcionar la red sin implantarla, ya que esto permite pues reducir lo que serían errores, ¿no? ¿Qué nos permite? Nos permite pues tanto diseñar, construir y probar redes de manera segura y sobre todo sin costo, ¿no? Eh, s- Después de conocer Cisco Packet Tracer, pues vamos a ver el diseño de una red LAN en esta plataforma, ¿no? Para diseñar una red LAN, primero debemos conocer los conceptos, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Una red LAN es un Local Area Network, que es una red de computadoras que conecta dispositivos en un área geográfica. Esta puede ser un edificio, una casa, entre otros. Estas redes, pues, lo que pasa es que utilizan y comparten recursos como archivos entre impresoras y sobre todo en lo que vendría a ser entre el Internet. Los pasos para diseñar una red LAN son 5 y lo vamos a ver detalladamente. Primero es definir los requisitos de la red. Para esto, pues, tenemos que determinar el número de dispositivos que se va a conectar, los servicios que debe proporcionar y el rendimiento que se requiere, sobre todo, ¿no? Aquí vemos diferentes, pues, componentes, tanto como el módem, la impresora, los PCs, todo lo que va a abarcar esta red LAN, ¿no? Todo lo que queremos que necesite esta red LAN y sobre todo el rendimiento que debe tener.
El paso 2 es elegir una topología de red, ¿no? Esto lo hemos visto anteriormente y pues es muy importante conocer qué tipología queremos usar, porque depende de eso también va a importar mucho en la simulación que hagamos, ¿no? La topología pues es la forma en que se conectan los dispositivos y pues estas varían, ¿no? En este caso hemos puesto como ejemplo una topología anillo, ¿no? Que comparte obviamente la información entre todos los ordenadores. Después, en el paso 3 tenemos la selección de dispositivos. Los dispositivos de una red necesarios para una red LAN incluyen lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Como switches, routers, firewalls y servidores. Y pues tenemos que asignarlos, o sea, tenemos que ir eligiendo qué es lo que vamos a primero necesitar y sobre todo después poder elegir o seleccionar cada uno de estos. Después tenemos la configuración de dispositivos. A cada dispositivo que nosotros agreguemos necesitamos asignarle direcciones IP, ¿no? Estas direcciones son muy importantes para poder posteriormente gestionar la conexión, ¿no? Y configurar los protocolos de red y configurar los servicios necesarios. Esto es una parte muy importante al momento de hacer esta simulación porque si las direcciones no son compatibles o no son similares, pues simplemente la simulación como tal no va a funcionar. Después probamos la red. Este último paso es más que nada hacer la simulación, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico para verificar que tanto la conectividad como el rendimiento de la red sea lo más óptimo. Y pues mediante esto las personas que se dedican a este trabajo de diseñar las redes pueden saber con certeza si qué va a fallar y qué no va a funcionar y qué cosas deberían mejorar. Quizás el rendimiento, quizás no agregaron los componentes necesarios y eso puede dificultar un poco su trabajo. Después tenemos el espacio de trabajo básico en el Packet Tracer, ¿no? Lo que nos brinda Cisco Packet Tracer. Pues tenemos esquemas para simular redes, tanto un espacio de trabajo lógico, que no importa tanto el espacio físico, sino simplemente conecta las redes sin importar el tamaño. En el caso del espacio de trabajo físico, consideras la distancia que existe entre tal ordenador, entre tal router, entre tal switch, y pues eso son trabajos muy distintos, ¿no? Uno simplemente para ver la conectividad y el otro es para tratar de ambientalizar o tratar de simular de manera ya más llevada a la realidad la implementación. Los pasos para construir una topología red son varios, ¿no? Tenemos seleccionar las herramientas. Esta página nos va, o este programa nos va a brindar pues herramientas y categorías. Después, mediante estas herramientas, categorías que son llevadas al espacio de trabajo, vamos a ir diseñando tanto la topología, ¿no? Y pues lo que necesitamos hacer básicamente es pues posicionarlas y vamos a utilizar todo este espacio de trabajo que nos brinda, ¿no? Como la zona de los menús, la barra de herramientas, las operaciones que se quiera realizar, el selector de los escenarios posibles, tanto como uno nuevo o examinar los que existen. También área de dispositivos y sobre todo la presentación, ¿no? Tratar de simularlo como tal. Esta es cómo se presenta el Cisco Packet Tracer y de esta manera pues vamos a ir jalando los dispositivos al espacio de trabajo y vamos a ir con diferentes herramientas tratando de diseñar la topología, de insertar nuevas herramientas y esto es repetitivo hasta que pues ya consideres de que ya está completo la simulación y básicamente lo corras, no lo puedas probar, siguiendo los pasos que mencionamos anteriormente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos acerca del cambio en los puertos de conexión dispositivo de red. Para determinar la interfaz de red de NIC apropiada para cada dispositivo que se necesita interconectar, Packet Tracer incluye una serie de módulos que definen las NIC disponibles. También a la Select NIC es un dispositivo como una PCPT. Se mostrará el módulo NIC instalado y los módulos disponibles en la columna izquierda, como se puede apreciar en la imagen. Además, se puede utilizar las funciones de zoom para alejar o acercar la vista acerca del dispositivo y para determinar el módulo instalado. Simplemente coloque el cursor sobre la imagen del NIC y las opciones de configuración de la NIC. Estos parámetros se encuentran en la escena superior de la pestaña y se encuentra tanto en la config y de stock. Config para poder determinar la red de la que se conectará y el de stock para estar en la ventana principal. ¿Cómo es la configuración de los parámetros de red?
Los dispositivos que requieran una configuración de protocolo IP tienen que seguir unos ciertos pasos para poder conectarse a dicha IP. El primer paso es dar clic en dispositivo al config que se mencionó anteriormente y seleccionar la ficha de escritorio de las múltiples opciones. Ahí seleccionamos la IP configurations. Luego ingresamos el trío de parámetros básicos, el IP host, la máscara de red, el IP gateway que es opcional o cuando se lo requiera y el NS server que también es opcional cuando lo requiera. Posterior a ello se aceptan los cambios y se repiten los pasos anteriores por cada dispositivo que requiera una IP. Esos cambios son necesarios debido a que necesitan estar interconectados cada dispositivo dentro de un packet tracer, de una red LAN, para así la transmisión de información entre dispositivos pueda ser más secuencial. Como conclusiones, tenemos que el Cisco Packet Tracer se destaca como una herramienta poderosa y accesible para la simulación de redes, su popularidad en entornos educativos, su radio su eficacia en la enseñanza de principios de redes y configuración de dispositivos. La capacidad de interconectar dispositivos, visualizar configuraciones detalladas con funciones de zoom y realizar ajustes mediante pestañas específicas como config y desktop proporciona una experiencia interactiva y educativa. También lo más destacado de Packet Tracer es su capacidad para ofrecer una experiencia práctica, realista en el diseño y simulación en redes, eliminando la necesidad de hardware físico. En resumen, Packet Tracer se proporciona como una herramienta versátil y eficaz, proporcionando un entorno seguro y accesible para explorar y aplicar conocimientos en configuración de dispositivos y redes. Eso sería todo con la exposición y muchas gracias por estar atentos.